Dios nos bendiga a todos, amados hermanos, en esta preciosa hora. Agradecemos a nuestro Dios que nos permite ahora estar en la casa del Señor. Adoramos al Señor por eso y Dios, ¿verdad?, le ha permitido este día que usted hiciera sus labores, hiciésemos nuestras labores y que hoy estuviéramos por acá glorificando al Señor. Sean todos bienvenidos a esta casa de adoración. Hay una palabra, amados hermanos, que quiero compartirla con ustedes en esta noche. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 y verso 32. Lucas 22, verso 31 y verso 32. Cuando lo encuentre, ¿verdad?, se puede poner de pie y me dice un buen amén. Lo hacemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice su letra así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, en esta noche, porque nos das, Señor, la vida. Nos das el aire que respiramos, Señor. Gracias por las labores de este día que ya transcurrieron, Señor. Y ahora, Señor, invocamos tu nombre para presentar, Dios mío, esta reflexión. Que sea usted bendiciendo nuestra vida. Sea usted ministrándonos a través de la palabra. Sea usted tomando el control absoluto, Señor, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Padre eterno, estamos necesitados de ti. Necesitamos de una palabra fresca que nos bendiga. Ayúdanos en esta noche. Rompe cualquier cadena de oposición. Cualquier yugo se pudre en el poder de Jesucristo. Llevamos cautivo a ti, Señor, Padre eterno, todo aquello que se quiera mover contrario a tu presencia. Lo cautivamos a tus pies, Señor. Atamos al hombre fuerte, a la mujer fuerte. Declaramos un tiempo glorioso, Señor, en el Espíritu. Un tiempo para honrarte, Señor, para exaltar tu nombre, para declarar tu palabra, Señor. Bendice, Señor, al oyente en esta hora. Padre, bendice mi vida, Señor, como el vaso que vas a usar en esta noche. Declaramos tu presencia que se mueve en este lugar, Señor, en cada vida, sanando, restaurando, ministrando, Señor, llevándote toda carga, toda presión, Dios mío. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en tu casa. Regálele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Y a su nombre, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Y vamos a meditar bajo el título, bajo el tema, bajo el pensamiento, puestos en la zaranda. Gloria al Señor. Sabe, amado hermano, que el Señor le concedió un deseo a Satanás, y fue que le prestara a los discípulos para zarandearlos. Y dice: Satanás me ha pedido para zarandearos. Casi el Señor no le concede cosas al diablo, pero el Señor le concedió probar la fe de Simón y de los discípulos. En los tiempos finales de la iglesia y de todo cristiano que forma parte del cuerpo de Cristo, vamos a ser puestos en la zaranda para probar nuestra fe. Vendrán tiempos de crisis a nuestra vida, crisis espirituales, crisis económicas. Es posible que a lo mejor a su vida vengan tiempos tardíos de una respuesta de parte del Señor. Y Dios ahí va a estar probando su fe.
Y le dice, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero lo que me gusta de Jesús es que Jesús en medio de la prueba no nos deja solos. Siempre Él va a estar rogando por nosotros. Él va a estar orando por nosotros al Padre para que nuestra fe no se extinga. Porque cuando vienen las pruebas, amados hermanos, las dificultades, uno quiere abandonar la fe. Uno quiere negar la fe. Y es el momento cuando tenemos que tomar la mano del Señor. Es el momento cuando nosotros tenemos que esforzarnos más cuando estamos pasando dificultades para que el Señor ruegue por nosotros, para que Dios tenga misericordia y habiendo pasado la prueba, permanezcamos firmes en la fe. Vienen tiempos, amados hermanos, de redefinir la visión de la iglesia. Vienen tiempos donde Dios alineará las cosas. Vienen tiempos donde Dios traerá el enfoque para la iglesia y para los cristianos que estamos en esta tierra. Y es necesario, como dijo el apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro 4:17, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y me llama la atención, amados hermanos, que esta expectación de juicio no es para juzgar a la iglesia, en este contexto que lo dijo el apóstol Pedro, sino que es para probar la fe del cuerpo de Cristo. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es necesario, amados hermanos, que el cuerpo de Cristo, que la iglesia, que el cristiano, sea probado. Pero este juicio que está acá, que vemos acá nosotros, es un juicio para probar la fe de la iglesia. Porque vienen tiempos, amado hermano, de cumplimientos proféticos a la tierra, donde la que está involucrada es la iglesia, donde los que están involucrados es el cristianismo, que sí, Cristo. Y dice entonces el apóstol Pedro que si comienza por nosotros, oiga bien, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Para los que no obedecen, sí es la expectación de juicio de parte del Señor por no haber obedecido el Evangelio del Señor. En este contexto, la iglesia es probada, el cuerpo de Cristo es probado en cuanto a la fe. Porque no todos en la iglesia permaneceremos. ¿Cuánta gente, hermano, entró a la iglesia para servir al Señor y ahorita no los encuentra en la iglesia? No todos permanecemos en la iglesia. No todos tenemos esa fidelidad, esa convicción de ir en las buenas y en las malas con el Señor. Hay personas que solo están en las buenas, pero en las malas no están. En el momento de la prueba, de la crisis, se alejan de la iglesia. No todo el que dice Señor, Señor, está preparado también. El preparamiento espiritual
debe ser una pauta a seguir en el cristianismo. Estar preparados para la venida del Señor o para que el Señor nos lleve a su presencia a través de la muerte. Pedro fue puesto en la zaranda y el Señor concedió al enemigo la petición de zarandearlo a sus discípulos. Vamos a ver algunas características de subir a la zaranda. Y una de ellas, número 1, es que la zaranda consta de una medida exacta. Si usted ha notado, la zaranda que se zarandea los granos básicos, ya tienen una medida estándar. Y la gente comienza, ¿verdad?, a zarandear el frijol o el maíz, y el grano que es diminuto se pasa por ahí. Y solo queda el grano con cuerpo, el grano que está robusto, que está bueno, que da la medida, ahí se queda arriba. El resto, la estopa, la basura, el sucio, todo sale ahí por la zaranda. Por eso le decía yo que este zarandeo que viene es para la iglesia, es para probar nuestra fe de los acontecimientos que vienen a la tierra, para probar si realmente nosotros estamos dando la medida de fe que el Señor nos demanda como cristianos. Consta de una medida exacta, da la talla perfecta, se obtiene una medida y cuerpo exacto, y la zaranda nos ajusta a sus estándares de calidad, porque solo se queda el grano que es de calidad arriba. El zarandeo es purificación interna. Cuando el Señor le permite a Satanás que zarandee a Pedro, era para probar el carácter de Pedro. ¿Qué tenía internamente Pedro? Pedro era un hombre impulsivo, un hombre enojado, un hombre, ¿verdad?, que con nada se encendía. Pero en el carácter interno, Pedro le faltaba bastante. Porque después que el Señor le dice esto, Pedro niega al Señor. Porque había algo en Pedro que no había sido formado y gestado. La zaranda revela el carácter de nosotros. La zaranda revela si realmente nosotros, en un momento de que nuestra fe sea sometida a prueba y nos demande sacrificio, vamos a permanecer en la fe. Si no hay carácter, no vamos a permanecer. Si no hay convicción, no vamos a permanecer. Si no tenemos principios, lo vamos a vender por un plato de lenteja. Al igual que Saúl, que vendió su primogenitura. Porque no todo el que me dice Señor, Señor. El zarandeo es purificación interna. Dios permitirá pruebas, crisis espirituales y sacudidas doctrinales para la iglesia. Hoy estamos viviendo tiempos, hermanos, de falsedad. Hoy estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la doctrina está sufriendo. Dice que en los postreros tiempos sufriría la sana doctrina. Y la gente tendría ese comezón de oír. Y se amontonaría la gente, dice, para escuchar a los falsos maestros. En segundo lugar, el que cae como grano de la zaranda, cae
en errores doctrinales. ¿Cuánta gente ha caído en errores doctrinales? ¿Cuánta gente creían y seguían la verdad de Cristo y hoy está en una falsa doctrina? Llegó una falsedad y los convenció. Les quitó la verdad del corazón y abrazaron una doctrina errónea. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, en una de sus cartas, en la primera carta del apóstol Pablo, dirigida a joven Timoteo, que habla de esta verdad doctrinal. Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, o del apóstol Pablo, ¿verdad? Dirigida a Timoteo. En su capítulo 4, verso 1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si hay algo, amados hermanos, es que Satanás es experto en hacer doctrinas falsas. Él es el padre de las doctrinas falsas. También los demonios tienen su doctrina. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo para que aconseje a la iglesia, dice: Timoteo, debe de saber esto, que el Espíritu dice claramente, no lo dice Pablo, el Espíritu le está alertando a Pablo para que comunique a la iglesia a través de Timoteo. El Espíritu dice claramente, o sea, sin rodeos, sin misterios, sin cosas oscuras, claramente está hablando el Espíritu que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son esos postreros tiempos, hermano? Es ahora. Estos son los postreros tiempos. Estamos viviendo los postreros tiempos. Cuando Pablo escribe a Timoteo, en ese lugar, en ese contexto, habían doctrinas falsas, pero ahora se han aumentado. Y hoy estamos viviendo los postreros tiempos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es volverse de la fe, abrazar otra creencia, sacar la verdad y meter un error. Eso estamos viviendo ahora. Cuando la verdad exija sacrificio, el pueblo que permanezca no será el más popular. Hoy encontramos iglesias populares. Hoy encontramos cristianos bien populares. Con todo el mundo se la llevan bien. Y eso no está mal. Pero en los días que vienen, amados hermanos, próximamente, para un futuro no muy lejano, el pueblo de Dios que va a permanecer no es el más popular, no es el más carismático, sino el pueblo que va a permanecer es el pueblo que esté sellado por el Espíritu Santo. Aquel pueblo que haya recibido en una muestra de honra y respeto la palabra del Señor. Y que se tome del Señor. Ese es el pueblo que va a permanecer. El populismo va a pasar. El carismatismo se acaba. Pero el pueblo que esté sellado por la promesa va
a permanecer. Porque el pueblo que permanecerá no será el más popular, sino el más consagrado. El cristiano que se consagre para el Señor es el que va a permanecer en tiempos de crisis y de zarandeo. Y número 3 y último para ir terminando. La zaranda hace separación, no división. La zaranda separa granos, no divide. La zaranda separa emociones de convicción. No es lo mismo el emocionalismo que la convicción. El emocionalismo es un momento dado. Es algo pasajero. Nos emocionamos muchas veces, pero eso pasa. Pero la convicción permanece. ¿Cuánta gente entraron emocionados al Evangelio? No hay como este camino, hermano, qué lindísimo es servir al Señor. No los encuentra allá. Caminaban en una nube, hermano. Casi formaban parte de la NASA allá. No los encuentra en la iglesia. Comenzó el zarandeo, comenzó la prueba, comenzó la crisis y no permanecieron porque no había convicción. El cristiano que tiene convicción tiene dominio propio de sus emociones, las controla y sabe que eso va a pasar y sabe que lo que va a permanecer es la convicción. Pues la fe lo dice claramente, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La zaranda separa la tradición de la obediencia. ¿Cuánto cristiano tradicionalista celebrando tradiciones que no son bíblicas? Que celebran el día de esto, que viene el día del otro, hay que celebrarlo y comienza a adentrar en una tradición y se vuelve un cristiano tradicionalista, vive de una tradición. La zaranda separa la tradición y nos vuelve obedientes a la palabra. La zaranda separa la apariencia de lo que es santidad. Se puede aparentar santidad sin ser santo. Se puede predicar de santidad sin vivir la santidad. Se puede ser santo en la iglesia, en la congregación, pero más santo es la persona cuando está en el secreto, cuando nadie lo ve, cuando anda viajando, cuando está en otro lado, cuando está en una habitación solo. Ahí se sabe si es santo el cristiano. A su nombre. La apariencia. Pablo le dijo a Timoteo: vendrán tiempos donde hombres tendrán apariencia de piedad. ¿Se puede aparentar la santidad sin vivirla? Pero la verdadera santidad es cuando estás a solas. Es cuando no te ven los hermanos. Es cuando no te ve el líder. Es cuando no te ve el pastor. Es cuando estás tú solo y te observa el Espíritu Santo. Esa es la verdadera santidad. Concluyendo, estamos entrando en los tiempos donde solo los que están arraigados en la palabra y sellados por el Espíritu permanecerán. El profeta Amós, en su capítulo 8, verso 11, dijo: vienen días, dice el Señor, en los cuales vendrá hambre a la tierra. Pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
Hoy es el día de oír la palabra. Este es el tiempo. Mucha gente no quiere oír palabra de Jehová. Mucha gente ha cerrado su oído para no escuchar al Señor. Este es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de no darle cabida a la tibieza. Es el tiempo de calentarse en el Señor. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo, donde el remanente que será levantado, Dios lo está preparando. Y Dios está sacudiendo, está meneando la zaranda. Y todo lo que no era del Señor está desapareciendo. Y va a ir quedando lo que es de Dios. A su nombre.